3 de julio de 2016, Rusia, región de Sverdlovsk, distrito de Karpinsky, alrededores del pueblo de Sosnovka. Es de noche y el bosque junto al camino se ve oscuro y peligroso. Parece que a esta hora difícilmente alguien querría deambular por aquí. Sin embargo, hoy la oscuridad entre los árboles es cortada por los haces de luz de las linternas de sus teléfonos. 4 personas caminan por el bosque. Sergei Serglitsyn, Sergei Zapechnia y Alexander Gabdrakhmanov llevan a su excompañero de clase, Kirill Smirnov, hacia lo profundo del bosque. Lo llevan en silencio, tensos. En las manos de Zapechnia hay una pala en la que se apoya de vez en cuando. Kirill no la mira y de hecho parece estar perdido en sus pensamientos, como si estuviera muy lejos. Su cabeza todavía zumba por los golpes de puño. Él se tambalea un poco. Un par de veces tropieza y apenas logra mantenerse de pie. Adelante hay un pequeño claro y Serglitsyn ordena: ya llegamos, nos quedamos aquí. Kirill se detiene obedientemente. Cuando Zapechnia le entrega la pala con una sonrisa fría, él la acepta también obedientemente, sin objeciones. Solo mira con ligera perplejidad, como si no entendiera del todo qué es eso. ¿Y qué?, dice Serglitsyn. ¿No querías algo bueno? Ahora cava. ¿Qué debo cavar?, vuelve a preguntar Kirill en voz baja. Todos los demás sonríen como si esperaran esa pregunta. Cava tu propia tumba, dice Serglitsyn. No saldrás de aquí con vida. Él sabe que es una broma, o mejor dicho, cree que lo sabe, porque él no es un criminal y no le quitaría la vida a una persona, ¿verdad? ¿Por qué así, Serioja? Solo te debo 500, dice Kirill con la misma voz baja. Pero Serioja se acerca más y la resistencia de Kirill se desvanece como un globo que se revienta. Acomodando mejor la pala con las manos temblorosas, empieza a cavar. Están en el canal Strashnota y el caso de hoy trata sobre cómo muchas veces el peligro no nos espera en las calles ni viene de desconocidos, sino que nos amenaza en casa y debemos esperarlo de personas muy conocidas. Se sabe poco sobre Kirill Smirnov. En la ciudad de Karpinsk, en la región de Sverdlovsk, en 1994, en la familia de Sergei y Lyubov Smirnov. Terminó la escuela ahí mismo, en Karpinsk. La ciudad es pequeña, con solo unos 25.000 habitantes, y por eso, como muchos otros egresados de las escuelas de Karpinsk, Kirill pensaba en obtener una profesión y buscar trabajo en un lugar con más oportunidades. Aunque sea en Ekaterimburgo, de cualquier manera hay más oportunidades. Después del 11º grado, en 2012 ingresó al Colegio Metalúrgico en Perburalsk, que está ubicado a 400 kilómetros de su casa. Desde Perburalsk estaba a un paso de Ekaterimburgo, además aquí vivían sus familiares. La vida estudiantil absorbió por completo a Kirill, amigos, fiestas, chicas, sin embargo, no se olvidaba de su hogar, llamaba y le escribía a su madre con frecuencia. Siempre la felicitaba en su cumpleaños. Su relación seguía siendo cálida, la mujer extrañaba a su hijo y siempre esperaba noticias de él. En 2014, Kirill Smirnov tuvo un problema. Se metió en una pelea seria. Se desconocen los detalles. Tal vez el alcohol jugó un papel, tal vez fue otra cosa. Pero Kirill resultó gravemente herido. El chico terminó en el hospital con una fractura de mandíbula y perdió los dientes frontales. El tratamiento resultó largo y difícil. Le reconstruyeron la mandíbula, pero nunca recuperó los dientes frontales. Su madre se llevó a Kirill a casa del hospital tan pronto como le dieron de alta. La mujer no pensaba dejar ir a su hijo a ningún lado nunca más. Ya tuvo suficiente independencia. Es suficiente. Pero, apenas se recuperó, Kirill declaró: «Me voy de regreso a Perburalsk, mamá. No me voy a quedar aquí». Kirill tenía un plan. No pensaba irse a ciegas. Quería conseguir trabajo en la planta Novotrubny. Después de todo, no estudió en vano en el colegio metalúrgico. Es un especialista. Por cierto, tal vez debido a la lesión no terminó el colegio, pero no hay información sobre eso. Lyubov, al ver la determinación de su hijo, solo suspiró. Ella entendía a Kirill, entendía por qué lo atraía a la gran ciudad. Allí hay movimiento, trabajo, oportunidades para abrirse camino. Aquí es un círculo cerrado donde todos se conocen y las oportunidades no son tantas. Y además, ya no podía controlarlo más. Kirill ya era adulto, podía decidir por sí mismo. En Perburalsk, Kirill tenía un amigo llamado Maxim Savinov.
El nombre ha sido cambiado. Con él seguía comunicándose por internet. Lyubov se tranquilizaba pensando que su hijo no estaría completamente solo en Perburalsk. Además, si pasaba algo, los familiares también podrían ayudar. El 2 de julio de 2016, Lyubov Smirnova estaba en el trabajo. Haya sido espontáneo o no, pero fue precisamente ese día cuando Kirill decidió que era hora de irse a Perburalsk. Su madre, por supuesto, sabía sobre la partida de su hijo. Kirill debía llevarse sus cosas, documentos y 4.000 rublos. Hace tiempo le prometió a su madre que sin falta la llamaría o le escribiría cuando llegara al lugar para que no se preocupara. La última vez que vi a Kirill fue en julio de 2016, dijo que se iría en autobús. Se fue cuando yo no estaba en casa, no se despidió. No llamó para decir que había llegado, aunque eso habíamos acordado, eso contó la mujer a los periodistas después. Pero no hubo peleas ni conflictos antes del viaje. Tampoco tuvo un amor no correspondido. Solo tenía un amigo de Perburalsk con quien Kirill se comunicaba por internet. Cuando Lyubov regresó a casa, su hijo no estaba. El departamento estaba un poco desordenado, pero en ese momento ella no le prestó atención. ¿Quién sabe? Tal vez Kirill recordó algo en el último momento. Estaba buscando algunas cosas. Todo encajaba en una imagen lógica de preparativos. La mujer limpió y se ocupó de sus asuntos. Cerca del atardecer, el 3 de junio, ella empezó a mirar el teléfono, pero no había ningún mensaje de Kirill. Tampoco hubo noticias al día siguiente, pero Lyubov ya había logrado, o al menos eso creía, entender cuál era la razón. El cargador de su hijo se quedó en casa. Sin cargador, cualquier teléfono se convierte en un pedazo de plástico inútil en solo un día. Lyubov solo suspiró entonces. Su Kirill se preparó, pero de todos modos olvidó algo. Cargará el teléfono y seguro llamará, así se tranquilizó ella. En el periodo del 3 al 10 de julio no hubo ni llamadas ni mensajes de Kirill. Lyubov empezó a preocuparse, pero aún intentaba tranquilizarse. La mujer ya se imaginaba cómo regañaría a Kirill por su largo silencio cuando finalmente llamara, pero la llamada seguía sin llegar. Finalmente llegó el 10 de julio su cumpleaños, que Kirill nunca se perdía. Lyubov ese día casi no se despegó del teléfono, esperaba. Desde la mañana, con una ligera inquietud y anticipación, pensaba que en cualquier momento llamaría. Por la tarde, con una creciente irritación y resentimiento. ¿De verdad se le olvidó o está tan ocupado? Por la noche, en silencio. Un silencio que ya empezaba a ser opresivo y a llenarse de pensamientos de desgracia. Cuando llegó la medianoche y Kirill aún no había llamado, Lyubov finalmente comprendió. Algo le había pasado a su hijo. Su número seguía sin responder, ya había pasado una semana y él mismo debía entender que su madre se estaba volviendo loca de preocupación. En una semana también pudo haber encontrado un cargador, comprar uno nuevo o pedirle uno a un conocido. Al final de cuentas, pudo haber enviado un mensaje desde el teléfono de ese amigo y simplemente avisar que llegó bien y que todo estaba en orden. Temprano en la mañana del 11 de julio, la mujer fue a la policía y denunció la desaparición de su hijo. La denuncia fue aceptada de inmediato y se inició la búsqueda de Kirill. Lyubov, entendiendo que había perdido toda una semana, solo podía esperar ahora. Pasaron los días, luego una semana. El primer mes pasó como si simplemente lo hubieran borrado de la vida, sin acontecimientos, sin noticias, sin respuestas. La búsqueda se llevó a cabo según la versión de los hechos que al principio parecía la única lógica. Kirill se fue y lo importante llegó a Perburalsk. Las alertas se enviaron primero allá y a Ekaterimburgo. Al mismo tiempo, la investigación, como corresponde, revisó las morgues y hospitales, pero no se encontró nada. El amigo con quien Kirill hablaba por internet no pudo decir nada. Sabinov no lo vio, no habló con él ni ese día ni después. Esa pista se perdió casi de inmediato. Las entrevistas con conocidos y familiares en Perburalsk tampoco dieron resultado. Daba la impresión de que Kirill salió del departamento y simplemente desapareció. Lyubov Smirnova no podía aceptar esa idea como un hecho. Ella no se quedó sentada esperando. No solo porque no sabía esperar, sino porque esperar en una situación así significaba volverse loco poco a poco. La mujer acudió a Lisa Alert, una organización que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas. Las alertas se difundieron por las regiones vecinas. Desapareció Kirill Smirnov, edad 22 años, complexión delgada, estatura 192 centímetros,
Señas particulares. No tiene dientes frontales. Paralelamente, Lyubov también acudió al programa Espérame. Por cierto, dejaré materiales adicionales en el Telegram de Strashnoti. Suscríbanse y échenle un vistazo. Dentro de mí se acumularon dos sentimientos al mismo tiempo: el miedo de que mi hijo ya no esté con vida y el miedo de que esté vivo, pero que le haya pasado algo terrible y por eso no pueda comunicarse. Muchas veces fue a Perburalsk, caminaba por las calles, miraba los rostros demacrados de las personas sin hogar en la estación. ¿Y si a Kirill lo volvieron a golpear? ¿Y si lo lastimaron tanto que olvidó su propio nombre? La mujer había visto historias así en la televisión. ¿Y si a su hijo le quitaron el dinero y los documentos y ahora anda vagando por la ciudad, perdido y solo? Pero ella nunca encontró a Kirill. En las calles, entre los indigentes, él no estaba, y Lyubov solo podía esperar de nuevo, esperar a que alguien dijera que su hijo está vivo, esperar a que alguien informe que encontraron su cuerpo, lo que significaría que, después de todo, está muerto. Las semanas se convertían en meses y los meses en años. Se seguía recordando a Kirill, el alboroto se calmó, pero en los periódicos locales de Karpinsk y Perburalsk de vez en cuando aparecían breves notas. Desapareció hace un año, desapareció hace 2 años, ya llevan 3 buscándolo. El texto apenas se editaba, los números eran casi lo único que cambiaba. Y Lyubov Smirnova fue a donde van muchas personas desesperadas, no porque crean, sino porque ya no tienen a dónde más ir. La mujer acudió con los psíquicos, o más bien con una de las videntes locales más conocidas. La adivina le tomó el dinero a Lyubov, movió las manos y le informó que debía buscar a Kirill en Perburalsk, que él está por ahí. Vivo o muerto, no se sabe, concluyó la psíquica. Lyubov entendió que ni siquiera las fuerzas sobrenaturales le ayudarían. Llegó el 2020. En julio se iban a cumplir 4 años desde la desaparición de Kirill Smirnov y la mayoría de los familiares y conocidos ya había perdido toda esperanza de su regreso. Solo su madre no se resignaba. Lyubov seguía buscando a su hijo y no pensaba detenerse hasta encontrarlo. En junio de 2020, el periódico Vechernik Karpinsk publicó una vez más un artículo sobre este caso, contando la biografía de Kirill, las circunstancias de su desaparición y recordando a los lectores una vez más: el joven desaparecido aún no ha sido encontrado. La investigación no pudo averiguar qué le sucedió. En el artículo por primera vez se mencionó una versión que antes había quedado en la periferia. Kirill pudo haber sido víctima de un crimen. No simplemente desapareció, alguien hizo que desapareciera. El periódico hacía referencia a datos sobre la situación criminal en la región. Ekaterimburgo y Perburalsk eran ciudades grandes, y ahí eso pasaba seguido, pero incluso en ese mismo Karpinsk a veces se derramaba sangre. ¿Quizá ya es hora de buscar sospechosos?, preguntaba la publicación. ¿A quién podría haberle convenido la muerte de Kirill Smirnov? Esto podría parecer extraño, pero fue precisamente esa publicación la que sirvió de impulso y prácticamente reinició la investigación. Antes de eso, a Kirill lo buscaban únicamente como una persona desaparecida que salió de su casa y no regresó. Después, ya como víctima de un delito. En agosto de 2020, los materiales del periódico sirvieron como base para reabrir la investigación. Esta información será anunciada oficialmente más tarde por el portavoz de las fuerzas del orden de Karpinsk. Finalmente, se abrió un caso penal bajo el artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa. Los investigadores volvieron a revisar las carpetas con los materiales, a interrogar a los familiares y conocidos de Kirill, pero ahora hacían otras preguntas y recibían otras respuestas. Sigue sin estar claro por qué la policía y el comité de investigación no sacaron sus propias conclusiones sobre un posible delito antes, pero el hecho es que fue precisamente la repercusión pública lo que hizo que el caso avanzara. Y esta vez los investigadores tuvieron suerte. En febrero de 2021 apareció el primer sospechoso en el caso, un residente local llamado Alexander Gabdrakhmanov. El joven se presentó solo en la policía, diciendo que la conciencia no lo dejaba en paz y que ya no podía seguir así. «Sé dónde está Kirill, les contaré todo», aseguraba él. Gabdrakhmanov escribió una confesión voluntaria. Al leer la declaración, los investigadores no solo vieron a nuevos sospechosos, sino también la principal y terrible circunstancia que le quitaba para siempre la esperanza a los familiares de Kirill Smirnov.
Gabdrakhmanov afirmaba que Kirill murió el 3 de julio de 2016. Todo este tiempo él estuvo muerto y su cuerpo estaba muy cerca de la casa, en el bosque. El muchacho no se fue a Perburalsk. Fueron por Kirill directamente a su casa. Esa noche, el 2 de julio de 2016, el amigo de Kirill Smirnov, Ilya Molchanov, fue a visitarlo. Tal vez Molchanov quería apoyar a su amigo, que se iba a otra ciudad, o quizás solo pasó a visitarlo por casualidad. Kirill estaba empacando sus cosas y compartiendo sus planes. Molchanov estaba sentado en el sofá, observando cómo se preparaba todo. De repente sonó el timbre de la puerta. Ya era de noche, Kirill no esperaba a nadie y fue a abrir la puerta de mala gana. En la puerta había 3 personas, el propio Gabdrakhmanov, el compañero de clase de Kirill, Sergei Oserzhlitsyn, y otro egresado de su escuela, Sergei Sapechnia. Oserzhlitsyn dijo que quería hablar. Su expresión facial era sombría y seria. Kirill se hizo a un lado, dejando pasar a los 3 visitantes no invitados. Molchanov saludó, pero casi no le prestaron atención. Entramos al departamento, específicamente a la habitación del fondo de Manitra. Conversamos y durante el diálogo surgió un conflicto. Más tarde, en los periódicos aparecerá una lista de los participantes en el crimen y durante algún tiempo Molchanov será mencionado en ella como cómplice o testigo. Pero en realidad él no era ni lo uno ni lo otro. Esto lo declaró Gabdrakhmanov y más tarde lo confirmó Oserzhlitsyn. El chico casi de inmediato se fue del departamento después de que Oserzhlitsyn le gritara bruscamente que se largara ya que no necesitaba testigos. Oserzhlitsyn llevó a sus compañeros consigo no por casualidad. Él sabía que Kirill se iba y vino con el objetivo específico de sacarle la deuda a su excompañero de clase. Como contó Oserzhlitsyn más tarde en la reconstrucción de los hechos, cuando en 2013 se fue a Yakutia, Kirill le quedó debiendo 500 rublos. Para Oserzhlitsyn no importaba tanto la cantidad, sino el principio. Ya iba el 3er año y Kirill aún no le devolvía el dinero. Los compañeros debían actuar como espectadores. Oserzhlitsyn tenía la intención de explicarle a su excompañero de clase que no se puede actuar así. Prácticamente de inmediato quedó claro que no sería posible tener una conversación pacífica. Kirill era alto, pero Oserzhlitsyn sabía cómo imponerse, presionar y mostrar superioridad. Él escupía las palabras, insultaba y amenazaba con golpear. Si no quieres por las buenas, entonces será por las malas, decía apretando los puños. Durante la conversación, Kirill estaba sentado en el sofá, mientras Oserzhlitsyn caminaba de un lado a otro frente a él por la habitación. Luego, incluso se detuvo frente a él y se inclinó hacia el rostro de Kirill. Sapechnia y Gabdrakhmanov estaban parados a cierta distancia, observando el desarrollo del drama. Por un tiempo, no intervinieron. En los materiales de la investigación no hay una indicación precisa de si Kirill devolvió el dinero o no, pero Oserzhlitsyn perdió la paciencia. Dando un paso corto hacia el sofá, levantó el brazo y golpeó a Kirill en la cabeza con el puño. El golpe fue en la sien y en la oreja. El dolor fue tan agudo que Kirill se desplomó de lado, cubriéndose la cabeza con las manos. Oserzhlitsyn golpeó de nuevo, ahora en el hombro, descargando su rabia con evidente placer. Ya basta, suplicó Kirill. No perdió el conocimiento, pero los golpes le hicieron marearse. Cerrando los ojos, respiraba por la boca para ahuyentar las náuseas. Oserzhlitsyn se detuvo y durante unos momentos miró con desprecio a... Luego, asintiendo a Gabdrakhmanov para que vigilara a Kirill, llamó a Sapechnia a un lado. «Escucha, hay que asustarlo bien», empezó Oserzhlitsyn. «Hazlo de manera que lo recuerde toda su vida, cabrón, que no vale la pena meterse conmigo». Sapechnia escuchaba atentamente. En resumen, esto es lo que se me ocurrió. Lo subimos a tu coche y lo llevamos al bosque. Le damos una pala y le decimos que cabe su propia tumba. Seguro que se va a orinar del miedo, propuso Oserzhlitsyn con una sonrisa cruel, ya anticipando lo divertido que sería. Sapechnia asintió. Acordaron que mientras Oserzhlitsyn terminaba con Kirill, él tendría tiempo de mover su coche, el Lada, lejos de la entrada. Fuera una broma o no, no necesitaban testigos. «Me quedaré detrás de los garajes. Ahí seguro que no hay nadie en la noche», dijo Sapechnia, ya haciendo sonar las llaves del coche.
Terminó rápido, y Oserlitsin aún más rápido. Ni siquiera tuvo que golpear a Kirill otra vez, simplemente lo agarró del hombro y lo sacudió. Vamos, vámonos, ven a dar una vuelta con nosotros. Kirill aceptó sin protestar. Y Gabdramanov y el propio Oserlitsin, al menos en sus primeras declaraciones, después afirmarán que Kirill, después de los primeros golpes, parecía haberse quebrado. El dolor y el miedo lo convirtieron en una víctima, en un objeto sin voluntad, a merced de lo que estaba ocurriendo. No ofreció resistencia. Cuando Oserlitsin le ordenó que se levantara y fuera con ellos, simplemente se levantó y fue. El grupo de 4 salió de la casa en silencio. Al frente, mostrando el camino hacia el auto, iba Zapechnia, seguido por Kirill. Cerraban la marcha Oserlitsin y Gabdrahmanov, a quien, según él mismo, ya en ese momento todo eso había dejado de gustarle. Oserlitsin observaba atentamente a Kirill, listo para lanzarse tras él si decidía escapar. Pero Kirill caminaba dócilmente, temblaba de miedo, pero seguía caminando. En el coche, Gabdrahmanov abrió la puerta trasera para su prisionero, pero Oserlitsin tenía una idea mejor. Le pidió a Zapechnia que abriera la cajuela. Se volvió hacia Kirill y le hizo una señal con la cabeza. «Súbete, corredor, pero primero dame tu teléfono». Kirill miró suplicante a Zapechnia, pero él le devolvió una mirada completamente vacía. Kirill no huyó ni gritó. Cuando el chico se metió en la cajuela y se acurrucó allí temblando, Oserlitsin cerró la tapa con una sonrisa sutil en el rostro. El auto arrancó. Salieron de la ciudad y se dirigieron hacia el pueblo de Sosnovka. Allí había un bosque denso, justo adecuado para su plan. En el camino, Oserlitsin desarmó el teléfono de Kirill pieza por pieza. «Lo dejaremos en el bosque, que se dé un paseo», declaró a sus compañeros mientras abría la ventana para tirar fuera el teléfono desarmado de Kirill. «¿Y esto es para que no llame a donde no debe?». Antes de llegar a Sosnovka, en la fuente de Antipinsky, el auto se desvió hacia el bosque y se detuvo. A Kirill lo sacaron de la cajuela y, igual de asustado y sin voluntad, lo llevaron hacia el interior. Ahí, entre los árboles, los 4 se detuvieron y Zapechnia, con una sonrisa burlona, le dio una pala a su víctima. «Excava». Kirill no entendió de inmediato lo que estaba pasando. «¿Qué voy a cavar? Cava tu propia tumba». Disfrutando claramente su papel, Oserlitsin murmuró. El chico empezó a cavar. Las manos le temblaban, la tierra se desmoronaba y el hoyo se hacía más profundo con cada movimiento. Era una verdadera pesadilla, como una trama de thriller o película de terror. Noche, pala, una persona cavando su propia tumba. Pero Kirill no estaba destinado a despertar. Su pesadilla era real. Oserlitsin y Zapechnia lo ayudaban con empujones y golpes. Con burla le contaban a Kirill cómo lo enterrarían vivo. En sus voces se notaba una anticipación tan furiosa que Gabdrahmanov se sintió incómodo, se acobardó. Dijo que esperaría en el coche y casi corriendo se apresuró hacia la carretera. Allí, metiéndose en el auto, temblaba y miraba constantemente hacia la oscuridad hasta que notó los haces de linternas deslizándose por la hierba. Oserlitsin y Zapechnia estaban ahí, Kirill no estaba con ellos. Por la cara de Oserlitsin se notaba que era mejor no preguntar nada, pero Gabdrahmanov de todos modos preguntó. «No entendí. Y mira, no le digas a nadie», gruñó él. Gabdrahmanov entendió. Llegaron a la ciudad en silencio y luego se separaron, jurando no contarle a nadie y nunca volver a recordarlo. Durante los 4 años siguientes, Gabdrahmanov evitó a sus 2 antiguos amigos y se mantenía alejado de la madre de Kirill, pero su conciencia lo atormentaba. Al ver en el periódico otra edición dedicada a las búsquedas infructuosas, sentía cómo se le encogía el corazón. Y finalmente, en febrero de 2021, no pudo soportarlo más. En su confesión, Gabdrahmanov mencionó los apellidos Oserlitsin y Zapechnia. Al primero lo detuvieron de inmediato, y él también confesó casi de inmediato. En general, su testimonio repetía la confesión de Gabdrahmanov, el conflicto, la golpiza en el departamento, el viaje en la cajuela. Pero lo principal es que él les contó a los investigadores en detalle lo que sucedió después. Cuando él y Zapechnia se quedaron solos con Kirill, en Oserlitsin volvió a estallar la furia, repentina, que destruía cualquier control.
Kirill seguía cavando obedientemente cuando Oserlitsin levantó el tronco de un árbol caído. Más tarde, en los materiales del caso, se indicaría que tenía un diámetro de unos 15 centímetros, y golpeó a Kirill con él en la cabeza por detrás con todas sus fuerzas. Él ni siquiera gritó, simplemente cayó al suelo. Oserlitsin no se detuvo, siguió golpeando la cabeza, el cuello, con fuerza, con violencia. Kirill perdió el conocimiento después del primer o segundo golpe. Su cabello se empapó de sangre al instante. Más tarde se descubriría que su cráneo estaba fracturado en varios lugares. Sapeknia también se acercó. Al menos 2 veces golpeó con un palo la cabeza y el torso de la persona que yacía a sus pies. Kirill hundió el rostro en la tierra y se quedó quieto. En el momento en que vieron el cuerpo inmóvil y ensangrentado frente a ellos, Oserlitsin pareció volver en sí por un segundo. Entendió que había cruzado la línea, que ahora ya no podría justificarlo todo como una broma. Si Kirill sobrevive, no se quedará callado. Un golpe en la cabeza con un palo hasta perder el conocimiento ya no es solo para asustar, esto es serio. Había que terminar el trabajo y luego esconder el cuerpo. Oserlitsin se volvió hacia la esquina del horno, señalando con la cabeza hacia el hoyo. Los criminales se entendieron casi sin palabras. A Kirila lo levantaron y lo arrojaron a la tumba, una tumba que él mismo acababa de cavar para sí. Sin mostrar emociones y de manera metódica, los criminales empezaron a cubrir el cuerpo con tierra. El tronco, con pedazos de piel y cerebro pegados, lo arrojaron más lejos. Y después todo sucedió tal como dijo Gabdrakhmanov. Al terminar su relato, Oserlitsin señaló el lugar donde, según él, fue enterrado el cuerpo de Kirill. El equipo de investigación se dirigió de inmediato al pueblo de Sosnovka. En el lugar señalado por Oserlitsin realmente se encontraron restos humanos. Estaban enterrados a poca profundidad, aproximadamente a medio metro. 4 años bajo tierra hicieron lo suyo. El cuerpo estaba muy descompuesto. Pero se conservaron fragmentos de la ropa. Fue precisamente por ellos que Lyubov Smirnova reconoció a su hijo. Debido a la fuerte descomposición, fue imposible establecer la causa exacta de la muerte. En los medios de comunicación se difundió de inmediato la versión de que Kirill fue enterrado vivo y que la muerte ocurrió por asfixia. Él estaba inconsciente, sus vías respiratorias se llenaron de tierra y Kirill se asfixió. Sin embargo, en las declaraciones oficiales se indica otra cosa. La muerte ocurrió como resultado de una combinación de lesiones. Eso significaba que ya habían bajado al hoyo un cuerpo sin vida, y Kirill murió por daño cerebral u otras causas no relacionadas con la asfixia. La diferencia entre las versiones está en los últimos minutos de la vida de Kirill, pero no en la esencia de lo sucedido. No se pudo interrogar a Sergei. En 2020 se congeló en una parada de autobús. Tampoco se pudo interrogar a Ilya Molchanov, amigo de Kirill, que estuvo presente en su departamento esa noche. Resultó que él también había fallecido. Lo atropelló un tráiler. El único sospechoso vivo en el caso resultó ser Oserlitsin, de 26 años. Se le acusa de cometer delitos previstos en la parte 2 del artículo 126 del Código Penal de la Federación Rusa. Secuestro de una persona, cometido por un grupo de personas en complicidad previa, con amenaza de uso de violencia peligrosa para la vida y la salud, utilizando objetos como armas, y la parte 2 del artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa sobre privación de la vida relacionada con el secuestro de una persona, cometida por un grupo de personas en complicidad previa, con el objetivo de ocultar otro delito. Alexander Gabdrakhmanov debía testificar en el tribunal como testigo. Esta circunstancia generó muchas preguntas. Incluso si partimos de la versión de que él no participó directamente en la privación de la vida de Kirill Smirnov, su papel en el secuestro es evidente. Él formaba parte del grupo, acompañó a Kirill en el auto, estuvo cerca cuando se desarrollaban los acontecimientos. Pero a Oserlitsin se le imputó el cargo de secuestro y a Gabdrakhmanov no. Es posible que su cooperación con la investigación haya sido reconocida como una circunstancia atenuante o justificante. Sea como sea, en el banquillo de los acusados solo estuvo Oserlitsin, es decir, solo él tendría que responder por el delito. Se enfrentaba a hasta 15 años en una colonia de régimen estricto. Por parte de Sergei Zapecheny debía presentarse un abogado contratado por su familia. Ella tenía la intención de defender su inocencia, y esa parte al parecer tenía algunas pruebas.
Al enterarse de esto y contratar a un nuevo abogado, Sergei Oserzhlytsin cambió su testimonio. Él declaró que no tenía nada que ver con la privación de la vida de Kirill en absoluto y que los verdaderos criminales eran Gabdrakhmanov y Zapechnia. Él declaró que sus propias confesiones fueron obtenidas bajo presión, que los investigadores lo presionaron, por eso tuvo que inventar todo sobre la marcha. La investigación tomó, этим словам скептически. Oserzhlytsin ya había dado demasiados detalles, describía los hechos de manera demasiado lógica, hasta la secuencia de los acontecimientos, y no podía haber inventado todo eso sin motivo. La versión no sonaba como una invención, sonaba como la verdad. Entonces Oserzhlytsin volvió a cambiar su declaración. En la nueva versión, él no negó que llevaron a Kirill al bosque y lo obligaron a cavar una fosa, pero dijo que Kirill fue con ellos voluntariamente en el coche. Ellos solo lo asustaron y lo dejaron en el bosque. No hubo ningún delito, fue una broma de mal gusto que lamentablemente terminó como terminó. Reconozco que el 2 de julio de 2016 tuve un conflicto, una pelea con Kirill, durante la cual le causé daño a su salud y luego le di un golpe con el puño fuera de la ciudad. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por esto, lo lamento. Yo no le quité la vida a Kirill. Después de que me fui de su lado, él seguía vivo. No sé qué pasó después de eso. Sé con certeza que después de mi golpe con el puño, él seguía vivo y que no pudo haber muerto por ese golpe, afirmó Oserzhlytsin. Oserzhlytsin recalcó varias veces que Kirill fue con ellos voluntariamente. Siempre tuvo la oportunidad de escapar y pedir ayuda si no quería ir, pero no lo hizo. No con nosotros. Todo fue voluntario, insistía él. Y el abogado de Oserzhlytsin añade lo siguiente. Nadie tenía la intención de retenerlo en el bosque, lo llevaron para que cavara una fosa para sí mismo. Además, mientras estaba en casa, pudo haber llamado o pedido ayuda. Por eso, no se puede decir que fue coaccionado o que su voluntad fue anulada. A mi defendido se le puede juzgar por causar daño a la salud, por golpear con la mano, pero no por la muerte. La causa de la muerte no ha sido establecida. Un hecho adicional fue que el arma del crimen, ese mismo tronco de árbol con el que según los primeros testimonios se dieron los golpes, nunca fue encontrada. Sí, Kirill tenía múltiples fracturas en los huesos del cráneo, pero eso no probaba que los golpes los hubiera dado Oserzhlytsin. El abogado también se refirió también al perfil personal de Oserzhlytsin. Él colaboró con la investigación, no tenía antecedentes penales, tiene un trabajo estable y cuenta con buenas referencias. Sergei Zapechny también tenía un perfil igual de favorable. Un chico común, sonriente y fácil de tratar, se dedicaba a la música. Su abogada insistió en que Zapechny tal vez sí fue al bosque con el grupo, pero no golpeó a Kirill y no participó ni en su muerte ni en privarlo de la vida. Ella también le recordó al tribunal que no se encontró el arma del crimen. Y Oserzhlytsin y Gabdrakhmanov simplemente intentan echarle la culpa a una persona que no puede defenderse de ninguna manera, insistió la abogada. Sin embargo, tanto Gabdrakhmanov como Oserzhlytsin, de manera independiente, afirmaron que Oserzhlytsin estuvo allí y no solo estuvo presente. El abogado de Oserzhlytsin, en un intento desesperado de al menos quitarle parte de la responsabilidad a su defendido, intentó señalar el interés del investigador que llevaba el caso en su resultado. Como se supo, el investigador Romanovsky, apellido cambiado, que estaba del lado de la acusación, y Alexander Gabdrakhmanov estudiaron durante un año en la misma clase y se conocían. Y la abogada afirmó que por esa razón no se le presentaron cargos a Gabdrakhmanov. Gabdrakhmanov tenía un trato especial con el investigador, y todas las acusaciones se las echaron al que no alcanzó a ir primero a la policía. Sin embargo, el tribunal no consideró que hubiera motivos suficientes para recusarlo. Gabdrakhmanov y Romanovsky no eran amigos y después de que sus caminos se separaron, no volvieron a tener contacto. El investigador no podía tener un interés personal en este caso. También, durante otro interrogatorio de Gabdrakhmanov, surgió un detalle interesante. Él afirmaba que escuchó como Oserzhlytsin y Pechenya, de camino a casa esa noche, acordaron entre ellos ir juntos al lugar del crimen y esconderse de nuevo. Esto podría ser una confirmación de que Kirill, después de todo, murió antes de acabar bajo tierra. Pero eso no eximía ni a Oserzhlytsin ni a Zapechnya de la culpa por su muerte. Si quieren más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia.
Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube, los enlaces están debajo del video. En general, en este asunto, de forma especialmente clara, se nota un contraste marcado entre los estados internos de las personas y cómo se manifiestan en sus acciones. Kirill se percibe como una persona con una psique bastante frágil y poca capacidad de resistencia en un momento crítico. Antes de los acontecimientos, él lleva una vida bastante normal, tiene planes, conexiones y el deseo de salir de un entorno limitado. Esto indica que tiene una iniciativa básica y el deseo de avanzar, pero bajo presión directa, literalmente se derrumba. En una situación de amenaza, él no reacciona luchando ni huyendo, sino que se queda paralizado y obedece. Este es un tipo de reacción en la que el miedo apaga completamente la voluntad. No hay agresión en él, ni intenta defenderse siquiera cuando la amenaza se vuelve evidente. Este tipo de comportamiento generalmente se forma ya sea por la falta de experiencia en conflictos duros o por una creencia profunda de que es mejor no provocar, porque solo empeorará. Al final, resulta que no está psicológicamente preparado para la violencia, y eso es precisamente lo que lo hace sumamente vulnerable. Y Serzhlitsin es el polo opuesto. Él tiene una necesidad marcada de dominar y una fijación enfermiza con el control y la justicia, pero según su propio entendimiento. El dinero aquí, por supuesto, es solo un pretexto. Lo más importante es la sensación de que no lo respetan, de que lo engañaron. Eso no afecta la parte racional, sino su orgullo. De ahí ese comportamiento ostentoso, la presión y la humillación. Al mismo tiempo, él tiene una característica importante. Hasta cierto punto, él mismo cree que todo está bajo control y que este crimen no es real. Es una ilusión clásica de violencia controlada, cuando la persona piensa que puede detenerse en cualquier momento. Ya saben, como los borrachos que dicen, yo bebo cuando quiero y cuando ya no quiera, lo dejo de inmediato. Es la misma ilusión. Pero cuando hay un estallido de emociones, el control desaparece por completo y la violencia ya no se puede detener. La agresión de Serzhlitsin no es fría ni calculadora, sino impulsiva y con estallidos repentinos, donde las decisiones se toman literalmente en un segundo. Después de cruzar la línea, él ya no actúa por emociones, sino por miedo a las consecuencias, y es entonces cuando entra en juego la racionalización fría. Hay que terminarlo para que no haya problemas. Sapejnia parece ser una persona con poca autonomía interna. No es un iniciador, pero tampoco es un factor de contención. Para él es importante estar dentro del grupo, no quedar fuera de él. Este tipo de personas a menudo se adaptan a un líder más fuerte y empiezan a actuar según su lógica, incluso si al principio no tenían intenciones propias. Él no tiene una crueldad marcada como a Serzhlitsin, pero sí una pasividad peligrosa. No detiene lo que está ocurriendo y poco a poco se va involucrando. Este es un tipo de comportamiento de cómplice sin conflicto interno, cuando la valoración moral simplemente se apaga por completo con tal de pertenecer al grupo. Gabdrahmanov es el único que mantiene un conflicto interno. No se resiste en el momento, pero su psique no soporta lo que está ocurriendo. A diferencia de los demás, él no puede racionalizar completamente lo que sucedió. Él se va de la escena de la violencia, lo cual ya es un indicio de que para él lo que está ocurriendo supera los límites de lo aceptable. Pero al mismo tiempo, él no da el paso decisivo, no intenta detenerlo, ni busca ayuda. Este es un tipo intermedio, una persona que entiende que está ocurriendo algo malo, pero no es capaz de intervenir. Precisamente este tipo de personas son las que más a menudo se quiebran por el sentimiento de culpa. Su posterior confesión no es un acto de valentía en el sentido clásico, sino una forma de liberarse de la presión interna que se ha acumulado durante años. Molchanov, que desaparece rápidamente de la situación, muestra otra forma de reacción, la evasión instintiva. Él percibe la amenaza y elige la estrategia más sencilla, salir y no involucrarse. Es un modelo defensivo, pero sin responsabilidad. Él no participa, pero tampoco interviene. Lyubov Smirnova es, en realidad, un caso aparte. Su psique se sostiene en el apego y la esperanza. Ella permanece mucho tiempo en la etapa de negación, porque de otra manera la situación se vuelve insoportable. En ella predomina una forma activa de afrontar la pérdida. No se queda inmóvil, sino que actúa, busca, viaja, verifica versiones. Es un intento de mantener el control sobre una situación en la que ya no hay control.
Incluso acudir a los psíquicos no se trata de fe, sino de desesperación y del deseo de aferrarse, aunque sea a algo. Dentro de ella viven al mismo tiempo dos versiones incompatibles, que su hijo está vivo y que está muerto, y la mente sostiene ambas durante mucho tiempo para no colapsar. Al final, toda la historia se sostiene por la combinación de tres factores psicológicos: una víctima vulnerable, un líder impulsivo con necesidad de dominar y un grupo incapaz de detener lo que está sucediendo. Es precisamente esta combinación la que lleva a que la situación, que originalmente se planeó como un camino, una acción para dar ejemplo, rápidamente se salga de control y termine en tragedia. En el juicio, Sergei Oserhlitzin se comportó de manera ejemplar. En su última declaración, pidió perdón a los familiares de Kirill, expresó su pesar por haber sido, sin querer, la causa de su trágica muerte. Oserhlitzin le pidió encarecidamente al tribunal que tuviera clemencia, habló de sus padres ancianos a quienes ayuda y de que dependen de él. Les ruego mucho que no me den un castigo severo, repetía él. Pero el tribunal no tomó en cuenta su petición. El 7 de diciembre de 2021 se dictó sentencia en el caso de la muerte de Kirill Smirnov. Tomando en cuenta los testimonios del acusado y de los testigos, así como los resultados de las pericias, Sergei Oserhlitzin fue declarado culpable de quitarle la vida a su excompañero de clase y condenado a 15 años de prisión en una colonia de régimen estricto. Después de su liberación, le espera otra condena: restricción de libertad por 1 año y 6 meses. Además, el tribunal le ordenó pagar a la madre de Kirill una compensación de 1 millón de rublos. El castigo para el criminal, una larga condena, dinero. Parecería que para Lyubov Smirnova debería ser más fácil, tal vez, por el hecho de que la persona que le quitó la vida a su hijo pasará los próximos 15 años en prisión, pero ni la condena ni la compensación lo permiten, y no permitirán devolver una vida humana perdida por 500 rublos. ¿Y ustedes qué piensan sobre este caso? Escriban sus comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal. Hay muchos y un par de ellos están ahora mismo en las sugerencias del video.